Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de compartir con ustedes pues algunas ideas centrales sobre el tema de las fiestas en honor a la Santa Cruz. ¿Qué significa para nosotros la cruz de Cristo? ¿Cómo lo debemos de entender? ¿Hacia dónde se perfila nuestro sentir en relación con la cruz? La cruz es el símbolo del cristiano que nos enseña cuál es nuestra auténtica vocación como seres humanos. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, verso 30, nos da una luz. Aunque a decir verdad, hoy nos damos cuenta de que se va perdiendo el valor y el simbolismo, tal como lo declara el apóstol. Porque son muchos, y ahora os lo digo con lágrimas, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18. Unos afirman que es un símbolo maldito. Algunos predican que Cristo no murió en la cruz, que fue colgado de un palo. Para otros, la cruz es un símbolo de humillación, de derrota y de muerte. No son pocos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación. Abrimos un pequeño paréntesis para recordar que dentro del calendario litúrgico, dentro del tiempo del calendario litúrgico, hay una fiesta que específicamente se denomina así, la exaltación de la Santa Cruz. En nuestro país, también es otro paréntesis, celebramos la fiesta de la Santa Cruz, el 3 de mayo. En torno a esa fiesta que nos hemos reunido para compartir estas ideas centrales con ustedes. No son pocos aquellos que ignoran el poder de Cristo para cambiar la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la cruz en camino hacia la luz. Para un buen cristiano, entender esto y vivirlo, sin duda alguna, es un camino de dicha y de felicidad. Encontrarnos con el signo de la cruz, con el madero de la cruz, es encontrarnos con el faro que ilumina, que da luz a nuestra fe, particularmente entendiendo y partiendo desde la resurrección. Entonces, puntualicemos. La cruz de Cristo debemos de verlo no desde el plano de la humillación, sino de la exaltación. Fue elevado para que todos aquellos que pongamos la mirada hacia Él o nos pongamos de rodillas ante Él, fuéramos salvados. No olvidemos el texto del Éxodo, que nos habla sobre la experiencia salvífica de aquella serpiente colgada del madero, como un signo para que todos aquellos que fueran lastimados por la serpiente de rodillas alcanzaran la salud. De esa misma manera, nosotros, de manera plena en Jesucristo, entendemos que Él ha sido elevado en la cruz para nuestra salvación. Esa aparente derrota es realmente la victoria. La muerte es realmente la vida. La cruz, entonces, es un camino hacia la luz de Cristo resucitado, que quiso desde el madero de la cruz, porque hay que entenderlo y recordar. Jesucristo nos impacta cuando habla: yo doy la vida porque quiero, nadie me la arrebata. Eso le da mayor profundidad y mayor sentido a la entrega generosa de Cristo en la cruz, y también nos da a nosotros
la certeza de la firmeza de la fe, que desde lo profundo de nuestro corazón, muy agradecidos con Él por haberse dado, entregado, consciente y libremente por nuestra salvación. Pedro ignoraba el poder de Cristo y no tenía fe en la resurrección. Por eso quiso apartarlo del camino que llevaba a la cruz. ¿Recuerdan? Señor, no podemos permitir que eso pase. Vamos a darle la vuelta al asunto. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, apártate de mí. Porque Cristo le estaba enseñando que el que se opone a la cruz se pone del lado de Satanás. Si yo me opongo al dolor, al sufrimiento, a la generosidad, a la entrega, a este misterio generoso del amor hasta las últimas consecuencias, entonces nos ponemos del lado del demonio, del lado del diablo. Ponernos en el camino de la cruz es sin duda alguna la certeza de que vamos por buen camino. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre la tarea de los maestros en el Antiguo Testamento, recordamos que una de las características de los maestros y de los discípulos, pensando por ejemplo en Gamaliel y sus discípulos, pues era más o menos como buscar razones de gloria, de orgullo, pues eres discípulo de Gamaliel, y la reverencia y la buena postura, estar ahí en un ámbito podríamos decir, de la highlight, porque mi maestro es fulano y yo soy discípulo de fulano. En cambio, en el discipulado de Jesús es totalmente distinto. Él no ofrece ni aplausos, ni glorias, ni fanfarrias, ni victorias. Él ofrece problemas, dificultades, complicaciones, dolor, muerte y resurrección. Cuando hablaba a los apóstoles y les decía, vengan y lo verán, y les planteaba el tema salvífico, cuando les planteaba la gran misión, les dije, yo les voy a dar muchas bendiciones en medio de muchas persecuciones. Ponerse del lado de la cruz es ponerse del lado de Jesús. Oponerse a la cruz es ponerse del lado de Satanás. Revisen Mateo 24, 16, 21 al 23. Ese momento en el que Pedro, arrebatado por el amor, por el respeto, por el cariño a Jesús, pretende disuadirlo de la gran misión, y Jesús le pone un alto contundente. Apártate de mí, Satanás, porque lo que tú piensas no es el pensamiento de Dios y lo que tú quieres no es el querer de Dios. Recordemos que Satanás es el orgullo y el soberbio. Odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en la cruz. Humillarse a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz, transforma la cruz en victoria, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que está por sobre todo nombre. Como premisa podríamos nosotros decir, empezamos bien, distinguiendo, tratando de entender, de comprender el significado, el valor salvífico de la cruz. No hay que tenerle miedo a la cruz. Hay que prepararse siempre y constantemente para poder asumir esa invitación que Jesús nos ha hecho siempre. Cuando tocamos los evangelios y nos dejamos impregnar por las palabras salidas de la boca de Jesús, ¿verdad? O como por ejemplo, toma tu cruz, ven y sígueme. ¿Qué significa? Pues hazte fuerte, hazte valiente. ¿Qué es lo que te toca? Ven y sígueme. No hay que perder de vista esa singularidad de la invitación al seguimiento. Ven y sígueme. Yo, discípulo, tengo que anhelar y desear ser como mi maestro. San Pablo tuvo un atrevimiento muy grande. Discerniéndolo con calma, no puede uno más que admirarse.
dijo San Pablo, palabras más, palabras menos. No estoy refiriendo el texto como tal, sino la idea central. ¿Cómo me gustaría llevar en mi carne lo que le faltó a Cristo en la cruz? Como si a Cristo le hubiese faltado algo en la cruz. Pero era tanto el ardor del amor que Pablo sentía por Cristo, que quería en su propia carne continuar la misión, ese ven y sígueme. San Pablo lo entendió y lo fue entendiendo y lo fue plasmando en la práctica, que no deja de asombrarnos, y por eso sin tapujos podemos decir que San Pablo es el titán de los evangelios. Es el hombre que nos muestra ese proceso de conversión y de comprensión y de entendimiento del altísimo valor de la cruz. Pretender pasar la vida sin problemas, sin dificultades y querer que todo sea color de rosa es huir a la cruz, hacer a un lado la cruz. Asumir la responsabilidad de la cruz es el deseo profundo de seguir los pasos de mi maestro. Entonces, un buen cristiano, buen discípulo, tiene que anhelar ser como su maestro. Y si hay que padecer como el maestro, bueno, pues aquí estoy. Al final de cuentas, sabemos que al resumir los evangelios, todos los apóstoles que vivieron, escucharon, palparon y abrazaron con Cristo el mensaje salvífico, pues con mucha generosidad entregaron la vida. Unos en la cruz, como Pedro o como Andrés, pero dando la vida por Cristo, siguiendo ese camino. Teresa de Ávila le decía al Señor: ¿por qué me tratas así si yo te he sido fiel y le he echado ganas? Y Jesús le dijo: Teresa, ¿de qué te sorprendes si yo así trato a mis amigos? Y Teresa le respondió: con razón tienes pocos. Si el camino para seguirte es aprender a cargar la cruz, pues ¿a quién le parece atractivo eso? ¿A quién le parece agradable tener que pasar todos los días de la vida haciéndose responsable de la cruz que me toca? Satanás, orgulloso y soberbio, odia la cruz porque Jesucristo, humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y así transforma esa cruz de dolor en una cruz de victoria. Exaltado en la cruz, el Señor tiene el poder y la facultad de estar por encima de todo nombre. Entonces, cuando yo me pongo de rodillas delante de la cruz o levanto la mirada para buscar la cruz, no estoy haciendo otra cosa más que entrelazar mi ser con el ser de Cristo. Es hacerme uno con Cristo. Es entender que en el madero de la cruz está mi salvación. En un madero que me recuerda que hay que vivir ese proceso y que el final de ese proceso es la resurrección. No fue la cruz la que mató a Jesús. Él ha sido herido por nuestras rebeldías y molido por nuestros pecados. El castigo que nos devuelve la paz cayó sobre él. Y por sus llagas hemos sido curados. El otro día me invitó el padre Laris a comer en su parroquia y pues tuvo la generosidad de orar por mí, por mi salud. Y al entrar ahí, en ese cuarto de guerra que tiene el padre Laris para ayudarnos a salir de nuestras tristezas y de nuestras dolencias y de las continuas agresiones del demonio, que nunca tiene reparo en estar lastimándonos, ¿verdad? Vi ahí un Cristo llagado y qué sorprendente, a dónde nos transporta en el alma, en la mente, en la inteligencia, en toda nuestra psicología humana, ver esa imagen de dolor y de sufrimiento en la cruz y saber que lo venció y que resucitó. No deja otra cosa más que decirle: gracias, Señor, por la cruz y por la salvación que nos ganaste desde la cruz, porque tú cargaste sobre ti la culpa de nuestros pecados
y lo hiciste con esa libertad, lo hiciste porque nos quieres, porque nos amas, lo hiciste porque así te pareció bien, obedecer hasta las últimas consecuencias sobre lo que tu Padre te pidió en favor de nosotros. Por sus llagas hemos sido curados. Cuando rezamos el Vía Crucis, ¿recuerdan? Los que rezan el Vía Crucis todos los viernes, los que rezamos el Vía Crucis de vez en cuando, o los que lo hacemos cada año, cuando comienza cada estación decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Claro que hay muchos que van al Vía Crucis nada más porque es pachanga, llevan su sombría, llevan su almohada, llevan sus costales de agua fría, y en el camino del Vía Crucis no falta el paletero, el que vende aguas de Jamaica, y unos salen corriendo para el Oxxo, y en fin, ustedes saben de todo eso. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Pienso, por ejemplo, en las vocaciones en el seminario. ¿Cuántas veces nos ha arrebatado la tentación de decir: no, aquí hay mucha presión, hay muchos problemas, hay muchas dificultades, así yo no juego, mejor me voy porque esto no es para mí? Hacer a un lado la cruz, pues es ponerse del lado del quisín, del diablo, del casbal, como dicen en mi tierra. Dejas un camino promisorio por una vereda amplia, llena de alfombras y de frescuras. Pues por eso hay mucha deserción en el seminario, por eso hay mucha deserción en las vocaciones, porque nuestras generaciones no están preparadas para entender que el camino de la cruz es camino de gloria y de victoria. Y enamorarse de la cruz, pues es darle una respuesta extraordinaria a Jesús en la vocación. Los esposos, cuando se casan por vocación, no porque se les calentó la oreja, cuando se casan por vocación y dicen: es mi cruz, no quiere decir que tengo que cargar con todas las fatalidades que acompañan la naturaleza de la persona que elegí para compartir mi vida, sino quiere decir que me hago responsable de llevar a feliz término esta aventura que he comenzado, y que no debo de ignorar que tiene problemas, dificultades, llanto, dolor, traición, etcétera, etcétera. Y que tengo que estar preparado constantemente para perdonar y perdonar y perdonar, porque la cruz significa perdón. Y el que no sabe perdonar, pues desierta, se va, hace a un lado la cruz y busca la comunidad. Por eso entre los esposos oímos decir: se murió el amor. ¿Cuál? El amor no muere, el amor vive, el amor se entrega, se sacrifica y resucita. Cuando una persona dice se murió el amor, es porque ni sabe amar, ni sabe lo que significa eso. Amar es saber entregarlo todo incondicionalmente. San Pablo hace una lista extraordinaria para hablarnos sobre la moralidad del matrimonio. ¿Qué cosa más extraordinaria? Todo lo da, no pide nada a cambio, no se exalta, no grita, no insulta, no ofende, todo lo perdona, no espera nada. Cuando encuentren un matrimonio así, que me lo presenten para felicitarlos. ¿Qué escuchamos ahora con el tema de la vocación al matrimonio? Yo ni loco. No, vamos a ver si funciona y luego hablamos. Oiga, ¿y cuántos años lleva viviendo con este? 25 años y no te has casado. No, ¿por qué? Pues porque él no quiere. Tomaste la decisión de abrazarte de ese pequeño demonio que se llama tu marido o tu esposa y rechazaste el camino de la cruz. Oye, si no te quieres casar conmigo, yo voy a perder la salvación. Y si no me quiero salvar, pues rechazo a Cristo. Ese es con respecto de los matrimonios. Y con respecto de las vocaciones a la vida consagrada, lo mismo. Te tienes que levantar, tienes que estudiar, tienes que orar, tienes que sacrificarte, tienes que vencer tus debilidades, tienes que luchar contra tu propia naturaleza, tienes que forjarte, tienes que hacerte a la manera de Jesús, tienes que despertar todos los días queriendo ser como tu maestro. Pero si nada más estás pensando en el coche que futuramente puedes tener como sacerdote y ves que hay mucha presión en el camino y que te la tienes que rifar, pues mejor pintas tu raya y te vas. ¿Qué rayos busco aquí? Yo recuerdo mucho cuando entré al seminario, y lo quiero compartir con ustedes, me presentaron con un franciscano, el hermano
el hermano, a ver si mi Alzheimer no me traiciona, el padre me dijo, te voy a llevar y te voy a presentar con un amigo. Y me llevó con un fraile franciscano, muy santo él, y que, ay, ¿por qué se me está volando el nombre? Porque el diablo se pone, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo voy a recordar. Y me presentó con él y me invitaron a comer. Y el padre muy orgullosamente le decía, mira, él viene de Yucatán y él que no sé la cochinita y que no sé dónde. Y el hermano nada más veía que de pronto se volteaba y me escaneaba de arriba para abajo. Y él seguía tragando, felizmente. Y de pronto se incorporó y me hizo esta pregunta. ¿Y por cuánto tiempo vienes? Y a mí me supo horrible esa pregunta. Y yo creo que él lo notó en mi mirada, porque inmediatamente tomó la palabra y dijo, sí, porque hay muchos que vienen a comer, a tragar y a dormir gratis en el seminario, y cuando se cansan se van y adiós y no nos volvemos a ver. ¿Por cuánto tiempo vienes? Nunca he olvidado la cara de ese fraile, nunca he olvidado esa entrevista, nunca he olvidado esa comida. ¡Qué vergüenza! Y en aquellos momentos de arrebato en la que decía, no, yo ya me voy, yo que busco aquí a fregar con este y que este me presiona, que este no habla bien, que este habla mal y que todas esas porquerías. Hasta que uno va cayendo en la cuenta de que la invitación que se te hizo es para tomar la cruz, entonces no respondes adecuadamente. Ya como sacerdote no vayan a pensar que uno se escapa de esa triste realidad, porque el demonio no descansa. Y allí está siempre. ¿Y por qué te tienes que sacrificar? ¿Y por qué lo tienes que hacer? ¿Y para qué? ¿Por qué mejor no le das la vuelta? ¿Y por qué mejor no esto? Apártate de mí, Satanás. Porque yo ya entendí, porque yo quiero seguir entendiendo que si rechazo la cruz, le doy paso al diablo. Si le huyo a la cruz, le abro la puerta al diablo. Si no me hago responsable de la cruz, me aparto del diablo. Me pongo del lado del diablo. En el trabajo, en la familia, como papá, como mamá, como trabajador, como empleado, como patrón, en toda mi vida, cristianamente, tiene que estar iluminado por la luz que sale de la cruz. Y es hermosísimo ir descubriendo que todo tiene un sentido maravilloso cuando dices, esto es por amor. También recuerdo, es de las cosas que Teresa de Calcuta nos ha enseñado en la vida práctica, ¿verdad? Y estaban dos periodistas ahí muy jóvenes norteamericanos, ellos viendo cómo Teresa sanaba y curaba y limpiaba las heridas podridas y apestosas de un mendigo en la calle, y le dice uno al otro, oye, yo no haría eso ni por $10,000. Y esa viejita santa arrugada se volteó y les dijo, yo tampoco, yo no haría esto por $10,000, esto yo lo hago por amor. Si no lo entiendes así, cristiano, ya valiste. Si no entiendes que tienes que entregarlo todo, ya valiste. Traigo a mi memoria ahorita compartiendo con ustedes esta charla. Fíjense, recuerdo la última cena. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, Pedro se puso de pie y le dijo, a mí no me lavarás los pies jamás. Porque Pedro, en medio de lo rústico que era, porque él era pescador, no era discípulo de ninguno de los grandes maestros de su tiempo. Él era un simple pescador, medio silvestre como yo. Él entendía, a pesar de eso, de que un maestro como tal, por nada del mundo debía de inclinarse a lavarle los pies a su discípulo. Recordar que en el tiempo del magisterio antes de Jesús, el maestro era como, el maestro tenía al discípulo como, casi como un esclavo. Dice que lo único que no podía pedirle un maestro a su discípulo era que le lavara los pies. Pero de ahí en fuera, entonces cuando escuchamos a Pedro decir, no me lavarás los pies a mí, es porque comprende que ese que está frente a él, al que llama maestro, ¿verdad?, no puede hacer eso con él.
Jesús le da una explicación muy hermosa. Pedro, si no te lavo los pies, no puedes participar conmigo. Y ahí está el corazón de la misión. Si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. ¿Por qué? ¿Recuerdan toda esa escena maravillosa? Se levantó, se dispuso a lavarles los pies. Y uno de los títulos que Jesús se atribuye a sí mismo, de los poquitos en la Biblia, es uno de esos. Es: si ustedes dicen que yo soy maestro y dicen bien porque lo soy, y hago esto con ustedes, es para que también ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Qué parte de eso no logramos comprender y entender como cristianos? Lavarnos los pies los unos a los otros, como lo hizo nuestro maestro. Y eso significa la cruz. Ahí empieza la cruz. Si miramos a Cristo crucificado y nos duele ver esa imagen y hasta nos atrevemos a pensar en la locura de nuestro momento. Si yo hubiera estado en ese momento, en ese lugar, yo no hubiese permitido que le hagan esto a Cristo. Sí, ¿cómo no? ¿No recuerdas que Pedro le dijo lo mismo? Aunque tenga que dar la vida por ti, yo ahí le entro. Y Jesús le dijo: para tu carro, Pedro, vas muy rápido, no has comprendido. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Hay que llegar a la comprensión. Si tú dices que yo soy tu maestro, tienes que hacer con los demás lo que yo te enseño como maestro. Así es que vayan y lávense los pies los unos a los otros. Y qué difícil se nos hace a nosotros comprender, aceptar, perdonar, acompañar, tolerar a las personas que son diferentes a mí, que piensan diferente a mí, sin llegar a la comprensión de que la verdadera riqueza de nuestra comunión fraterna está justamente en eso. Entender, tolerar, aceptar, compartir la vida con esa persona que es diferente a mí. Y eso significa la cruz. Morir todos los días es tratando de ser como mi maestro. Escucho como que no escucho, veo como que no veo, y lo hago porque por amor, porque estoy convencido que ese es el camino de la victoria. Así se transforma la cruz en victoria, amando. No hay otro camino. ¿Cómo puede ser la cruz un signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser la cruz un signo maldito si nos cura y nos devuelve la paz? Los que no entienden, cuando nos ven ahí con la procesión con la Santa Cruz, o entran a la iglesia y ven la cruz, o tienen la cruz colgada aquí, o tatuado, porque ahora de todo hacen menos amar. Todo hacemos menos amar. Decimos una cosa, pensamos una cosa, hacemos otra cosa, pero no aterrizamos nuestra vida cristiana. Entonces los que nos miran allá con el estandarte, o nos miran con la cruz, o entramos al pueblo y dicen tonterías, locuras, supersticiones, miren que han puesto, de idólatras no bajan a los católicos. Bueno, no está tan mala acusación, porque hay de cristianos a cristianos que convierten los objetos religiosos o las imágenes o los signos como sus ídolos. Eso sí, cierto, hay cristianos paletas, pero no es propiamente el corazón de la vida cristiana. El signo de la cruz es el signo de mi salvación, es el signo de la victoria, es el triunfo de la muerte, de la vida sobre la muerte. Es el tiempo de la gloria, es el camino de la resurrección. Es necesario porque grande fue nuestra culpa. Grandísima fue nuestra culpa, que no había otro camino más que el mismo Dios darse y entregarse a sí mismo para enseñarnos que el amor no tiene límites, que el amor es entregarlo todo, que el amor es servir, y el signo de la cruz es signo de amor, de servicio. Nos devuelve la libertad de ser hijos de Dios. Algunos llevamos el signo de la cruz como un amuleto y no podemos cometer otro error más grande que ese. El signo de la cruz en mi cuello, en mi casa, en mi coche, donde quiera que sea, me debe de recordar y exigir, no solo recordar, exigir
que yo debo de ser y anhelar querer ser como mi maestro. Por lo tanto, aquellos que piensan que la cruz es un signo de maldición, están totalmente equivocados. La cruz es signo de salud, nos devuelve la paz, nos devuelve la vida. Y entender a la cruz desde la resurrección da otro panorama totalmente distinto. Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe, nuestra esperanza se centran en el resucitado, toma una dimensión totalmente distinta. Por eso para San Pablo la cruz era motivo de gloria. Gálatas 6:14. Que los maderos en forma de cruz son el símbolo del amor, de la entrega total del amor. El madero que sostuvo los brazos abiertos del Señor nos enseñan a amar. Amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Abro un paréntesis, aquí hay un problema grandísimo. Si ni siquiera te sabes amar a ti mismo, ¿cómo rayos vas a amar al otro? Entonces, para que tú puedas amar a otros, tienes que aprender a amarte. Y amarte significa buscar la paz en Dios. Si hay paz en ti, puedes llevar la paz a otro. Si tú te sientes amado, el Papa Francisco tan singularmente lo planteó desde un principio, ¿verdad? Primeriar, ni existe en el diccionario esa palabra, pero él así lo planteó. Primeriar la misericordia. Darle la primacía a la misericordia. Primero la misericordia. ¿Y de dónde se habrá inspirado este santo señor? Bueno, pues está en los evangelios y está ahí clarísimo. Clarísimo. Jesús nos lo muestra con su vida, con sus palabras, con sus obras. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. ¿Les suena? ¿Y qué significa misericordia? Amar. Amar hasta que duela. Y Teresa de Calcuta dijo, y mientras más duela, más seguro estoy que estoy amando. Y que vale la pena, porque de otro modo no se puede. Bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros, dijo el que no comprendió. El que lo comprendió se volteó y le dijo, oye, para tu carro. Tú y yo estamos padeciendo aquí porque nos la hemos rifado. Pero él, ¿qué culpa tiene? Y levantó sus ojos de borrego a medio morir y dirigió esa mirada hacia el que estaba en el patíbulo de la cruz con él y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ser ladrón para robarse la salvación en el último momento de tu vida, reconociendo la fechoría que has cometido y poner y depositar tu confianza en él, hermano, vale la pena ser ladrón. Si te vas a robar el cielo de esa manera como lo hizo ese buen ladrón, hazlo. Te estás tardando. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta? A ver cuántos pecados, a ver si te arrepentiste, cumpliste los 5 pasos para una buena confesión, y de verdad estás arrepentido, y cuántas veces, no, Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A la mecha, si así, yo le entro porque le entro. Desde la cruz nosotros tenemos una lección, la síntesis del evangelio está en la cruz, en ese momento trascendente de la historia, en el que, como lo cantamos en el pregón pascual, ¿verdad? Todavía no se me quita el buen sabor de este tiempo de la Pascua, hermosísima. Es en la noche en la que el cielo y la tierra se abrazan. Es el momento en el que la luz de la resurrección rompe con todas las esclavitudes del pecado. Oye, ¿cuántas veces hemos celebrado el pregón pascual si no hemos caído en la cuenta de lo que pregonamos y celebramos esa noche? Hermanos, entonces, ¿dónde está lo que tú entiendes de la resurrección? Tenemos que entender el valor de la cruz desde la resurrección, porque toma una dimensión totalmente distinta. Es motivo de gloria.
que la cruz del madero, otro tema así medio perdido, que si era un palo, que si era una cruz, que si la prueba, que si no la prueba. Nos perdemos en la periferia de las cosas y no nos centramos en el corazón del misterio salvífico. Que si lo colgaron en una cruz y en un palo, en un madero, que si lo clavaron en los clavos, eso no es trascendente. La trascendencia del amor dado con generosidad para mi salvación. Eso es todo lo que cuenta. Y nos perdemos en la disertación de que si fue clavado o no fue clavado, que si lo amarraron, que si no lo amarraron, que si lo clavan se le rompen las manos, que si la sábana santa dice que si las... A mí me satisface totalmente lo que dicen los 4 evangelios. Fue colgado en el madero, traspasado por mis dolores, humillado y afeado como lo presentó Isaías en el Antiguo Testamento, desfigurado, no podía verse ni como si fuera un hombre. Mel Gibson, o cómo se llama ese de la película, trató de plasmarlo, un Cristo tan doloroso, tan dolido, ¿verdad? Y todavía dicen, se quedó corto. Entonces, ¿cómo no entender que la cruz es camino de gloria? En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Y pegó el grito y se fue. Pero no se fue para siempre. Fue bajado su cuerpo del madero, fue llevado a la sepultura y ahí empezó el verdadero problema de la humanidad, la resurrección. Aquellos de aquel tiempo pensaron que colgándolo en la cruz se acabó su problema, pero Jesús no es un problema, es un problema para el que no lo entiende. Pues sí, clavaron ahí, mataron al hombre. ¿Y ahora qué van a hacer con el resucitado? Empezaron a tener problemas en la resurrección. ¿Cómo acabar con él? ¿Cómo acabar con él? En los últimos momentos de la vida de Jesús, resucitado, se acercaba y le decía al incrédulo, ¿se acuerdan cómo se llama el incrédulo? A ver, ven, acércate, mete tus dedos aquí, toca mi costado, aquí estoy. Y también les digo, oye, ¿no tienen un pedazo de pan ahí, de un pescado para comer o algo para comer? Porque pues yo no soy un fantasma. Ustedes están viendo al mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿No tienen algo que comer? Porque ese es el lugar de encuentro maravilloso con Jesús. La mesa, la Eucaristía, el pan. Y cuando reflexionamos sobre el misterio teológico de la Eucaristía, es la inmolación de Cristo. Es el mismo patíbulo de la cruz, pero incruento, por amor, para que te lo mastiques tú, pecador, para que lo agarres en tu mano por la pandemia y te lo lleves tú solito, consciente de lo que estás haciendo, en la libertad de hacerlo. Nos perdemos en los problemas de que si de rodillas, que si parado, que si soy digno, que si soy indigno, en la periferia. Siempre desnorteados como Pedro. Señor, ¿por qué no le damos vuelta aquí? ¿Por qué no le llevamos aquí? ¿Por qué no vamos? Apártate de mí, Satanás, la misión es una. Y tiene su sentido en la cruz. En la cruz que nos recuerda a todos los cristianos que Dios nos quiso abrazar así, en el eje vertical, en el horizontal, un abrazo de Dios por nuestra salvación y para nuestra salvación. El madero vertical nos enseña cuál es nuestro destino eterno. No es la tierra nuestra morada. Somos peregrinos y caminamos hacia la vida eterna. Los brazos abiertos del Señor nos enseña a amar a nuestros hermanos. ¿Quieres un signo más elocuente que el de la cruz? No, hasta ahorita yo no lo encuentro. Tanto amó Dios al mundo que se entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La cruz es el recuerdo de tanto amor del Padre hacia nosotros y del amor mayor de Cristo, quien dio la vida por sus amigos. La cruz nos recuerda el amor infinito de Jesús. Juan 3:16, Juan 15:13, Gálatas 2:20. Ahí está el corazón, ahí es donde tú y yo, cristiano, tenemos que
pasearnos, bañarnos en el océano de la Sagrada Escritura para iluminar nuestra fe. Desde la resurrección, la cruz tiene una dimensión totalmente distinta. Por eso, a ver si nos alcanza el tiempo y les hablaré del significado de la cruz maya. Porque los mayas no estudiaron teología, solo la doctrina de los frailes, y llegaron a la comprensión plena y total y absoluta de la cruz florida y floreada, signo de vida, de resurrección. Antes de que llegara el evangelio a los mayas, ellos ya tenían un contacto con el árbol de la vida. Eso hablaremos, si alcanza tiempo. La cruz es signo de reconciliación. La cruz es signo de reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con todo ser humano, con la creación entera. Y el Papa Francisco ha tenido la necesidad de estar hablándonos sobre la ecología. No solo el Papa Francisco, el magisterio de la Iglesia es insondable. Tiene ahí todo tipo de material que el Espíritu Santo ha inspirado para que nosotros pongamos en práctica para vivir nuestra fe correctamente. Pero nosotros somos flojos y no nos atrevemos a mucho. Hay que reconciliarse con Dios, con el hermano, con la creación, ayer, hoy y siempre, en medio de un mundo marcado por la ruptura y la falta de comunión. Nuestro mundo está marcado por esa ruptura, por esa falta de comunión. La cruz es por excelencia la señal del cristiano. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 7:13. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. La cruz es por excelencia la señal del cristiano. No es un amuleto, hermano. Es el signo por excelencia de mi fe. Yo recuerdo que toda la vida he tenido un crucifijo en la garganta. Infinidad de situaciones a las que me ha llevado a vivir el simple hecho de tener una cruz siempre colgada en el cuello. Con los compañeros de la escuela, en la universidad, en todo lugar donde tú llegues. Tú llegas en un escritorio de una oficina de políticos y puedes ver allí la foto de Benito Juárez y el borrego que cuidó, pero cuidadito que pongas la cruz de Cristo. Le causa urticaria a los que no entienden. Y muchos cristianos que no entendemos lo colgamos como un amuleto para ahuyentar al demonio, para hacer exorcismo. No. Es el signo por excelencia de la vida de un buen cristiano. Desde que nace hasta que muere. Mi chichi, cuando me recibió, porque era la partera de mi pueblo, me hizo la señal de la cruz en mi frente. No, qué gratitud. Y cuando yo me muera, por favor que no falte el signo de la cruz. Ya sea aquí el que nació bajo el signo de la cruz, descanse en paz. Es mi gloria. Es el signo por excelencia de mi vida cristiana. La cruz contemplada con fe nos salva. Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. No es un amuleto, no es un adorno para la pared, no sirve para llenar tu estancia. No es un amuleto que te proteja de todo, que te salve del demonio, que se aleje la vieja que te está persiguiendo, o que no me descubra mi mamá que le robé el cambio. No, Señor. Es para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Juan 3, 14, 15. Al ver la serpiente, los heridos de veneno mortal de aquellas serpientes quedaban curados. Al ver al crucificado, el centurión pagano que se hizo creyente, Juan, el apóstol que lo vio, se convirtió en testigo. Nosotros hemos visto y damos testimonio de lo que hemos visto. En verdad, este hombre es hijo de Dios. Desde la cruz, desde el signo de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Desde la cruz contemplamos la fuerza de Dios. La predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero es fuerza de Dios para los que se salvan. Primera de Corintios 1:18. Por eso el Señor resucitado no borró de su cuerpo las llagas de la cruz, sino que las mostró como señal de su victoria. Juan 20, del 24 al 29. Para San Pablo, predicar el Evangelio era la predicación de la cruz. Primera de Corintios 1:17. Por eso los grandes misioneros han predicado el Evangelio con el crucifijo en la mano. Así, mientras que los judíos pedían milagros y los griegos buscaban sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, porque para ellos era un símbolo maldito. Necedad para los gentiles, porque para ellos era señal de fracaso. Mas para los llamados, Cristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Hoy somos muchos que, así como los discípulos de Emaús, andan por el mundo y se alejan de la iglesia porque creen que la cruz es derrota. Jesús sale a nuestro encuentro por recordarnos: era necesario que el Cristo padeciera y entrara así en su gloria. La cruz es camino de gloria. La cruz es el camino a la luz. El que rechaza la cruz no sigue a Jesús. Nuestra razón, dijo Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio del amor que la cruz representa. Nuestra razón, dijo Juan Pablo II, nunca va a poder vaciar el misterio del amor que la cruz representa. Pero la cruz sí nos puede dar la respuesta última que todos los seres humanos buscamos. En la cruz está la respuesta de muchas de las cosas que agobian nuestra vida. No es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría que San Pablo pone como criterio de verdad y a la vez de salvación. Esas son las reflexiones del Papa Juan Pablo II en la Fides et Ratio número 23. Si el tiempo nos lo permite, no sé, aquí los que conducen el programa, pudiéramos hablar un poco sobre lo que significa la fiesta de la Santa Cruz en nuestra región. Porque celebrar la fiesta de la cruz, pues ya hemos hablado suficientemente de algunos elementos que nos pueden llevar a la comprensión de por qué la Iglesia Católica celebra la Santa Cruz. Pues porque los católicos que han entendido esto, pues, no pueden menos que al contemplar la cruz, mirar la luz de Cristo resucitado. No hay otra. No estamos locos, ni estamos fuera de la realidad, ni estamos pescando pajaritos en el aire. Mirar la cruz. Cuando entras en una iglesia, yo recuerdo mucho la catedral de Mérida, Yucatán. No sé si porque sea yucateco, pero he conocido muchas iglesias, gracias a Dios, churrigurescas, retocados de retablos extraordinarios en todo el mundo. No es que yo haya pasado por todo el mundo. Hay paseos virtuales, por si no lo sabían. Y pasearse ahí gratuitamente en el ciber para encontrarnos todas las maravillas del mundo es una forma muy hermosa de pasar el tiempo. Como hobby, cuando puedan, cuando quieran, hay paseos virtuales. Ni crean que yo ya fui allá a la Gran China, no señor, pero me meto en el internet, en lugar de pucharle ahí una página pornográfica, me meto a un paseo virtual y mira, agradecido con, bueno, ya no tomo mucha Coca-Cola, pero una taza de café, fabuloso, extraordinario, a un paseo virtual. ¡Qué hermosura! Pero cuando somos talegas, pues ¿qué le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Flojos, no avanzamos. La Santa Cruz es una fiesta muy sentida en todo nuestro país. Precisamente la cruz es uno de los elementos más presentes en la religiosidad popular del mexicano. En la portada de la puerta de su casa, en su cuello, en su coche, en las fachadas, detrás de la puerta, en los altares familiares, etcétera, se levanta una cruz de cal. Precisamente cuando se muere alguien, ponen ahí una cruz de cal debajo de la cama para ahuyentar los malos espíritus y todo eso.
A pesar de los sincretismos que a veces parecen no tener sentido, pero hay que meterse para mirar por qué y para qué. En la península de Yucatán hay un modo muy particular y una devoción extraordinaria a la Cruz Verde, que muy atinadamente nuestro señor obispo, en el año pasado, que fue el año de la cruz, para darle gracias a Dios por los 50 años de la evangelización en estas tierras de Quintana Roo, pues desde el inicio de la prelatura, porque antes de la prelatura hubo misión, que gracias al año de la cruz pudimos acercarnos en la memoria de aquellos años, de esos 50 años antes de los 50 años que celebramos. Qué hermoso es llegar a los pueblos, en la entrada de los pueblos, y ver a una cruz con su vestido bordado. ¿Qué significa? Que si tú no te empapas de la riqueza que representa ese símbolo para el hombre de la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y algunas regiones más próximas aquí de Tabasco, hermanos, no pasamos de admirarnos como en una especie de folclore. Qué bonito, qué bello, pero hay mucho más allá. Hay dos versiones que intentan explicar el sentido de la cruz aquí en el área maya. Un símbolo de la muerte como inicio de vida y el paso por la muerte, y el inframundo como exigencia para alcanzar la condición celeste es en el más allá. Es una de las versiones que intentan explicar el sentido de la cruz maya. Cuando contemplamos la cruz maya, vemos ahí todos los elementos de la crucifixión, de la pasión y el rostro de Cristo, no el cuerpo de Cristo. Y eso tiene un significado profundo. ¿Por qué no está el cuerpo de Cristo y solo están los elementos? Representar la cruz en el árbol verde es representar la vida, el árbol cósmico, la ceiba, el árbol sagrado como centro del universo. Todo eso significa para el maya, para el peninsular, el sentido de la cruz. Otras cruces mayas pueden verse como símbolo la planta del maíz, que es base de la alimentación mesoamericana. Fray Diego López de Cogolludo ofrece noticias sobre la cruz de Yucatán. Se dan varias explicaciones sobre ellas. Los indígenas de alguna manera habrían recibido por parte del Dios cristiano un conocimiento de la cruz. El sacerdote maya, el Chilam Balam, habría profetizado sobre la cruz y mandado erigir la de Cozumel, lo cual fue dando lugar a una difundida devoción. Ahorita por la pandemia pues ya van por segundo año que no se celebran esas grandes fiestas de la Santa Cruz allá en Cozumel, en Carrillo Puerto, en Tulum y en todos los rincones de la península. La cruz, dice Cogolludo, pues era adorado como el dios de la lluvia, ofreciéndole sacrificios de codornices, procesiones, resinas, a modo de incienso. La cruz que fue hallada en Cozumel está muy relacionado con las lluvias, que tanta necesidad tenía los moradores de aquella tierra por tanto calor y por tanta sequía, ¿verdad? Adquiere una dimensión extraordinaria la presencia de la cruz como fuente de la vida. La cruz de los misioneros fue un estandarte. En Yucatán, Fray Diego de Landa estableció como obligación para los indios ir en procesión a la doctrina, precedidos por la cruz. Y toda nuestra vida cristiana, hermanos, está presidida por la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para darle gracias a Dios por el chiquito que acaba de pegar su primer grito cuando nació. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para empezar la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para despedir. Allá se murió, ¿quién? El Padre Nacho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descansa en paz. El signo de la cruz es para nosotros un estandarte. Cuando va adquiriendo una dimensión extraordinaria en la vida de los indios en la península por la catequesis de los frailes, ¿verdad? Que
El signo de la cruz es el signo de la salvación. Persignarse al acostarse, persignarse al levantarse, es sin duda alguna un signo de vida, de fe, de esperanza. Estos indígenas y estos frailes impulsaron mucho la cruz entre los pueblos porque era una forma sencilla de explicarles verdades fundamentales de la fe. Cada elemento pintado en la cruz maya es una explicación sencilla, visual, de los datos fundantes de nuestra salvación. Es una catequesis visual. La cruz maya es una catequesis visual. El misterio del Redentor que abre sus brazos a los nuevos cristianos en señal de salvación. El triunfo de Cristo sobre la infidelidad antigua. No sé si esté del todo correcto decirlo así, pero la toma de posesión de Dios sobre el suelo indígena. No es una imposición. No es así como lo pinta los renglones torcidos de la historia. No, Señor. No hubo mayor dificultad en los indígenas en aceptar el signo de la cruz porque para ellos ya era conocido. Y podríamos decir, ojalá no sea un error, pero literalmente significaba lo mismo para ellos que para nosotros. El árbol de la vida. El paso de este mundo al más allá, sin mayor explicación. En todas partes encontramos en México, en la entrada de un pueblo, en el atrio de una iglesia, donde quiera que te voltees, encuentras el signo de la cruz. Este esfuerzo con el paso del tiempo fue adquiriendo una dimensión extraordinaria, festiva, viva, alegre. Es siempre un reto de valoración, educación y purificación para los evangelizadores de hoy, comprender y entender el misterio, el signo de la cruz, cómo se comunica, cómo nos ayuda a entrar en el corazón y en la mente de los pueblos. Viendo la cruz verde, los primeros elementos que podemos analizar son la materia y el color. Está hecha de madera. En la mentalidad maya, los significados de madera y de árbol son inseparables, es lo mismo. Por lo tanto, la cruz lleva implícito el significado del árbol, que para los mayas significaba el yaxche, el árbol de la vida. El árbol verde es el árbol de la vida. Y al hacer una cruz de ese árbol, estaban haciendo una síntesis, una sincronía, una inculturación del significado de la cruz de Cristo con el árbol de la vida que representa para los indígenas. Es verde, es el color de la naturaleza, la ceiba sagrada de la vida. Así los mayas concebirían la cruz como algo vivo, como el árbol verde. No hubo necesidad de hacer a la fuerza. Para ellos fue muy significativo el encontrarse con el signo de la cruz, con el color verde hecho de la madera de la ceiba, era lo máximo. Por otra parte, pues tenemos el testimonio de quienes han escrito, de esos autores que refieren la cruz a la planta de maíz, que nos conecta a esa fiesta del 3 de mayo con las milpas y las lluvias. La fiesta del 3 de mayo tiene mucho que ver con la situación de las milpas y de las lluvias. Los significados del árbol y de la vida aplicados por la cruz forman parte de un pensamiento cristiano, pues muriendo en ella, Cristo venció la muerte para donar la vida eterna a la humanidad. Los primeros misioneros contemplaron y potenciaron aquella concepción que encontraron presente en la mentalidad maya. Quiere decir, inculturaron el evangelio, no impusieron, inculturaron. ¿Por qué nuestras cruces verdes no se representa entero el cuerpo de Cristo? Porque tenían que evitar a toda costa aprobar el sacrificio humano. Trataron de plantear en la cruz los signos de la pasión.
pero evitaron poner el cuerpo de Cristo para no fomentar el sacrificio humano. Cada signo que está en la cruz maya lo podemos encontrar muy bien expresado en el Evangelio. Los clavos, la escalera, el cáliz, el martillo, la vestimenta del Señor que fue rifada, el gallo que representa pues la toma de conciencia de Pedro sobre la traición, los grilletes y la corona de espinas. Cada uno de esos elementos que vemos pintados en la cruz maya son el Evangelio vivo. Clavos, corona de espinas, dados, escaleras, lanza, gallo, columna, martillo, túnica. Cuando estábamos organizando todo este año de la cruz, surgían allí pues muchas cosas muy así como que, ¿verdad? Que sí, ¿por qué en esta cruz verde aparece la sotana y en la otra no? Que por qué aquí solo hay un clavo y aquí hay 4 clavos. Pues nos encanta andar en la periferia de las cosas. Andamos perdiendo el tiempo en la periferia y no centramos nuestra atención en el corazón de lo que representa y significa. Me gustaría ir terminando con la idea general de que mezclar el tema de la cruz verde con la no muy bien llamada guerra de castas, porque ni guerra había una sublevación. Bueno, no nos vamos a meter en cosas históricas, pero ojalá queden picados y lo lean y lo revisen para no andar ahí con ideas que no nos ayudan en nada. Sí, hay unas cosas allí que se fueron mal utilizando, pero originariamente no tenía ninguna intención del corazón de los frailes, de los misioneros, fusionar la cruz con la vida política que posteriormente se tuvo que vivir en nuestra península, pero que fue también encontrando un eco muy significativo. El signo de la cruz en la entrada del pueblo manifestaba que aunque no estábamos metidos en el problema social de ese momento, aprobábamos con nuestra ayuda, y era como un mensaje: hay una cruz aquí en la entrada, aquí hay cristianos comprometidos, cristianos entregados, cristianos que supieron darle sentido a su fe en aquel momento histórico. La fusión religioso, cultural, político, social del signo de la cruz verde en nuestra península debe de ser leído con detenimiento para poder quitar ahí cualquier peligro de una mala interpretación. Este es un legado que debemos de enseñar y valorar y conservar para las nuevas generaciones. Tiene un sentido hermosísimo. El bordado de las telas que le ponen a la cruz significa ese respeto, esa aceptación de que este signo es signo de vida. Y vestir a la cruz es abrazar a Cristo, es darle algo mío a Él, a esa cruz que representa mi salvación. El tema de la cruz parlante, de la cruz que habla, que si las hermanas de las cruces de Tulum, con las de Carrillo Puerto, con las que están en Cozumel y con las que se llevaron en Chungujú y que regresaron en Tigozuco, y que bueno, todo eso es parte de una historia y de un folclore y de una mezcla de sincretismos y de cosas allá, pero lo esencial de la fiesta de la Santa Cruz para un buen cristiano significa reconocer la victoria de Cristo sobre la muerte, y que el signo de la cruz por excelencia es el signo de la vida cristiana. Adornarla, cantar los tambores, las novenas, los estandartes, los listones, las cintas, la cabeza de cochino adornada de multicolores, no es otra cosa más que la expresión de la resurrección, la alegría de la vida, que con penas, dolores y sufrimientos es motivo de gloria, es motivo de gozo, es motivo de alegría, que suenan los voladores,
que suena la música de viento, que los tambores, que los chiquihuites y que los guaraches y que los ternos y que todo esto, hermanos, eso es signo de vida. Por eso, para los peninsulares, celebrar la fiesta de la Santa Cruz el 3 de mayo es el abrazo hermosísimo de una inculturación muy bien hecha de la fe cristiana a las expectativas de la vida eterna de aquellos que fueron encontrados en estas tierras. No me queda otra cosa más que decirles felices fiestas de la Santa Cruz en este 3 de mayo. Qué hermosa experiencia hemos tenido que en los atrios de nuestras iglesias en Quintana Roo se hayan sembrado como signo de gratitud y como una lección perenne para la historia, ¿verdad?, la cruz maya en los atrios de nuestras iglesias y en los presbiterios de nuestros templos en Quintana Roo. Porque la iglesia diocesana de Quintana Roo tiene como patrona el signo y el símbolo de la cruz, la Santa Cruz. Y cómo nos reta a nosotros en esta nueva diócesis aprender, enseñar, vivir, conocer, profundizar sobre el altísimo valor del signo de la cruz. Fiestas, felices fiestas, alegres fiestas de la Santa Cruz. Un abrazo fraterno a todos y mi profunda gratitud a quienes respetan de corazón esa inculturación del Evangelio en nuestra península.